Cuando estuve en Cuba, mis queridos cubanos me enseñaron algo que no sabía. Viajando y viajando, preguntando, entonces le preguntaba a la gente, ¿cómo subsistes, oye? ¿Cómo subsiste con $20 al mes? No se puede, si no se puede vivir. ¿Cómo subsiste la gente? Bueno, los muchachos subsisten en las plazas donde hay wifi, le compran tarjetas al Estado para hacer llamadas telefónicas y la venden a uno. Uno tiene que ir, usted no tiene internet en la casa, así que tiene que ir a una plaza, no a todas, algunas. Allí tiene que comprar su tarjetita de internet. Pero el muchacho astuto, inteligente, que le compra al gobierno, de la misma tarjeta le saca para venderle a varios. Qué sé yo cómo lo hacen. Pero ¿sabe cómo se llama en Cuba? No es robo, es desvío de recursos. ¿Sabe qué más? Los restaurantes, pelados. Una semana le llega carne, la otra semana le llegará un pollo, la otra semana le llegará arroz y allí. Entonces uno entra, ¿qué tiene para comer? Hoy, papas. ¿Con qué? Con un poquito de pollo. Así. Entonces preguntándole a ellos con mucha astucia, digo, ¿y cómo subsisten ustedes? Entonces la gente me miraba extrañada. Pero hermanos de las iglesias me contaron. Me dice, pastor, aquí no se puede sobrevivir. Le digo, ¿cómo lo hacen? Oh, muy sencillo, pastor, dice. Mire, los que trabajamos en restaurantes, esto es lo que pasa. Cuando traen papas, entonces si habemos dos personas que trabajamos en el restaurante, a uno le toca esa semana llevarse un poco de papa para que no se den cuenta. A la siguiente semana si traen arroz, me toca llevarme arroz, un poco de arroz para la casa para que no se den cuenta. Le digo, pero eso es robo. No, es desvío de recursos. Querido, es que usted tiene que sobrevivir allí. Pero el sobrevivir no lleva a romper la integridad. Lo que lleva a romper la integridad, obviamente, es la falta de principios. Y eso es lo que hacen estos gobiernos. Porque cuando usted tiene un gobierno como en Cuba, que yo preguntaba, oye, ¿y por qué si faltan pollos no crías pollo? Ah, no, me dice, porque no se puede. ¿Cómo no se puede? Oye, si cuando éramos chiquitos mi mamá criaba gallinas y las gallinas empollaban y traían los huevos y luego empollaban y salían los pollitos y crecíamos las gallinas, mi mami las mataba, terrible era eso, pero la comíamos. ¿Cómo no puedes hacer eso? No dice, yo puedo hacer eso para mí, pero no puedo vender una. Digo, ¿cómo no? Véndela a tus vecinos. Dice, no. Aquí todos tenemos mucho cuidado a nuestros vecinos porque no sabemos quién es un espía. Así que no podemos. Le digo, pero entonces cría y vende a escondida. No se puede, dice. Porque si yo crío 10 gallinas y estoy alimentando, de repente viene alguien, un vecino, que me denuncia y entonces tengo 10 gallinas y viene alguien del gobierno y me dice, ¿por qué usted tiene 10 gallinas? Bueno, porque quiero tener más. Bueno, 5 son nuestras. Así. Ah, ¿qué quiere algo más? Y yo veía la fruta. ¿Por qué no tienen fruta en Cuba? Veían los carretoncitos en las calles con unos bananos así chiquitos, unas piñitas así. Y yo dice, ¿pero por qué? Y cuando vamos saliendo en el campo, a la pasada de la carretera, andábamos en un carro súper nuevo nosotros, una furgoneta. Y cuando veíamos allí que vendían cocos y naranjas y yo le preguntamos, ¿y por qué no vas a vender esto a la ciudad? Allá no hay nada. No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo lo llevo? Pues dile a alguien que tenga un carro que te lleve y le pagas la mitad. No, no puedo. Si sabe el gobierno, los dos estamos fritos. Pero entonces anda en transporte público, son de gobierno. De eso se trata, queridos.
¿Ese es el mundo que quiere vivir? ¿Es una empresa en que no existe un empresario que busca el progreso, que busca ganancia, que busca cuidar su patrimonio? Existe una empresa donde nadie es dueño y todos son dueños. Por lo tanto, todos se pueden llevar. Por eso, ¿cierto? Mire, en Chile vivimos eso. No había cómo comprar nada. ¿Por qué? Porque decían ellos, el marxismo decía, señores, lo que pasa es que los comerciantes son el opio del pueblo igual que la religión. Así que eliminamos los comerciantes y entonces los productos vienen del fabricante directo al consumidor. Se olvidaron que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y entonces los fabricantes era el mismo Estado y los dueños el mismo Estado. Y para vender productos entonces el Estado ahora, que eran los mismos empleados, los mismos obreros, tenían que vender. Ahora, no habían televisores en el mercado, pero una vez que salía una producción, usted veía anuncios en el periódico que decían vendo televisor. ¿Quién era? El obrero que trabajaba allí. ¿Y a cómo lo vendía? En el mercado negro. Interesante, ¿no? Esa era la realidad. Cuando el Estado es grande y hay miles de empleados, del seguro médico, empleados de la salud, empleados de la educación, profesores, empleados de servicio de transporte, empleados del servicio de trenes, empleados de las aerolíneas, todos empleados del Estado, la gran mayoría ladrones. Esa es la realidad, queridos. Ahora, demos una mirada a sus métodos y sus metas. Descripción de su actuación y propósito. No olvide que estoy defendiendo el cristianismo frente a la ideología postmarxista. Escuche este principio. El postmarxismo ha desarrollado formas muy efectivas de transformar la mentalidad de la gente para que ame todo lo nuevo, aunque sea pecaminoso. Pues para ellos no existe pecado. Para que hagan todos los cambios basados en gustos y pasiones humanas, porque para ellos no existen principios y mandamientos divinos. Si es fácil de entender, querido. ¿Cómo puede unirse a una filosofía atea? No puede, no debe. Del marxismo clásico, entonces pasaron al postmarxismo. Se dieron cuenta que debían modificar, adaptarse a los tiempos y para ser más efectivo en una lucha que demoraría, pero que cambiaría la mentalidad de los niños y de los jóvenes para que luego se convierta en la fuerza revolucionaria cultural que hoy tenemos y que siguen entrenando en los sistemas de educación. Tuvieron que ser astutos. El marxismo seguirá siendo marxismo. Fue pensado en las condiciones de una época. Pero el ateísmo que propugna el odio, que siembra la creencia que no existe pecado ni maldad, que nacemos buenos, que la sociedad es la que nos daña, que si le damos cosas a la gente ya no va a robar. Mentira, usted puede darle todo lo que quiere y siguen robando. Pero ese sigue siendo la base del sistema de pensamiento. Lo que se llama hoy post-marxismo o marxismo cultural es mejor descrito como el postmarxismo, que es una rama del marxismo contemporáneo que analiza la cultura como el factor decisivo para que exista y se mantenga la opresión a los débiles. Es decir, son los intelectuales, son los que trabajan mucho, que tienen fábricas, que se educan en Harvard, que se educan en las universidades, y ellos salen ahora al mundo y quieren ganar dinero y siguen explotando. Un momentito, ahora muchos de los millonarios son izquierdistas. Los burgueses para ellos son quienes forman parte de la sociedad blanca, patriarcal, especialmente religiosa. Y los obreros, el proletariado, los constituyen ahora todos los que son parte, no de las fábricas solamente, ahora todos los grupos excluidos. Mujeres, homosexuales, transexuales, bisexuales, lesbianas, heterosexuales, indígenas, negros, mujeres. Este nuevo marxismo sostiene que existen estructuras de poder opresivas y esta gente es parte del capitalismo. Esta gente tiene patriotismo, debería pensar en el mundo, no en su patria. No deben ser nacionalistas, debemos ser globalistas.
No deben pensar en la familia nuclear, tienen que pensar en la familia de pensamiento. Por eso, el objetivo de este nuevo marxismo es utilizar métodos de Marx, por ejemplo, el materialismo dialéctico, pero en el mundo académico, intelectual, entre los universitarios, para formar el ejército que se oponga a lo que creen que es la hegemonía capitalista, opresora, blanca, en Estados Unidos, evangélica. Y con la caída de la Unión Soviética en los años 90, la izquierda necesitaba acomodarse. Entonces empezaron a buscar a quién representamos. Y metieron aquí a todos los grupos inmigrantes, indígenas, negros, latinos, homosexuales, animalistas y hasta delincuentes, a quienes defienden los derechos humanos. Porque su tarea dice defender los derechos humanos. Por eso defienden los derechos humanos de sus grupos, de los que crean el caos, la violencia. Por eso andan todos con teléfonos, porque al primero que le da un palo el policía, tiene 100 teléfonos allí tomando la foto. Y tiene a miles de personas rompiendo las calles, camiones derramando piedras, escondidas entre los arbustos, botellas con agua congelada, bombas Molotov, y reciben todo lo que sea. ¿Cuánto tiempo dedican las noticias a eso? ¿Y cuánto tiempo dedican a uno que perdió el ojo porque andaba metido donde no debía estar? ¿Qué hace un individuo allí? Me escribió una hermana de Chile que me dijo: mi hijo casi perdió el ojo, pastor. Qué malos que son los policías. Ya sabe lo que le escribí. La mala es usted, querida, que no tuvo la suficiente instrucción para decir a su hijo de 15 años que le obedezca, que se quede en casa, que ore a Dios, que aprenda a estudiar, que trabaje duro y que no ande en la calle tirando piedras para lograr ser rico o salir de la pobreza. Es así como la izquierda hace un lado a la clase obrera de su lucha y se enfoca principalmente en estos nuevos grupos oprimidos, obteniendo leyes, instituciones gubernamentales, derechos exclusivos. Si bien es cierto que ya no existe la Unión Soviética, tenemos una nueva fuerza que ha inundado el mundo. Ha inundado el mundo para destruir el cristianismo. Y quiero que me entiendan bien. Entonces, tenían que despertar los instintos, entre comillas, revolucionarios, y así enfrentar a hombres con mujeres, heterosexuales con homosexuales, ateos con la iglesia, negros contra blancos, entre otras disputas, y asignando a los sistemas la maldad en vez de a los hombres que son parte del sistema. El nuevo marxismo se enfoca en la destrucción de la familia tradicional. Por favor, ¿usted me va a decir que no entiende aquello? El nuevo marxismo se enfoca en la destrucción de la familia tradicional. Hijos liberales, morales, despreciando a los padres que los criaron, que le pagaron la universidad, y desprecian a sus padres por votar por un candidato conservador que es antiética liberal moral. Padres separados de sus hijos por leyes feministas, homosexuales adoptando niños como si fuesen mascotas, abortos libre hasta los 9 meses, abortos pagados por el Estado. ¿Me entiende? No es casualidad que tengamos las menores tasas de natalidad de la historia. No es extraño que las nenas comiencen las relaciones sexuales con los muchachos a los 14 años. No es extraño que los jóvenes quieran casarse, que no quieran casarse.
No es extraño. No es extraño. Esa es la realidad que vivimos. Por eso, por ese odio, es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque intentan hacer desaparecer el cristianismo. Esa es la verdad. Intentan hacer desaparecer el cristianismo. Pero qué bueno, queridos, que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Y más de cómo nos llegó esto, creo que estamos en un momento muy importante. El inicio ideológico de este tipo de marxismo fue dado por Friedrich Engels, quien una vez que muere su socio intelectual, Karl Marx, ahondó desde el materialismo dialéctico marxista esta cuestión en su obra El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. Hay que ser muy necio, hay que ser ciego para no creer ni siquiera lo que sus propios inventores dicen. Mire, en su obra El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, Engels presenta un trabajo de base antropológica, fundamentado en los estudios de Lewis Morgan, y a través del cual va siguiendo un presunto esquema de evolución del hombre, desde el salvajismo hasta la civilización, haciendo foco en los cambios que han ido aconteciendo en la familia. Su interés final fue demostrar, en su libro, queridos, su interés final fue demostrar que las familias monogámicas son apenas un tipo de familias. ¿Ya sabe qué año le estoy hablando? Le estoy hablando 1884, el origen de la familia, el Estado y la propiedad privada. Su interés era mostrar que las familias monogámicas son apenas un tipo de familias nacidas como reflejo de la aparición y el desarrollo de la propiedad privada. Es decir, la familia monogámica apareció por el desarrollo de la propiedad privada, si no, no hubiera aparecido. Claro, porque no existe Dios, ¿no? Dios no creó al hombre y a la mujer. Dios no creó. Entonces, si no creó Dios al hombre y a la mujer, ¿de dónde nació esta idea de que hay hombre y mujer? Pues de los capitalistas, de la propiedad privada. Antes de esta, dice, habrían existido esquemas familiares muy diferentes a los de hoy. Ahora, déjeme citar textualmente el libro. Textualmente el libro. Dice así: el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria, y en que por consiguiente los hijos de unos y otros se consideran comunes. Por supuesto que describió, pero describió el pecado. Dios no creó la poligamia, la eligió el hombre. Así que Friedrich Engels, en El origen de la familia y el Estado y la propiedad privada, dice aquello. Ahora, expresando que esta afirmación era correcta, la forma a la que recurre para dar apoyo a su teoría es el matrimonio por grupos, en el cual tenía muchas mujeres y supuestamente cada mujer muchos hombres. Y en ese estado salvaje ni siquiera el incesto supone un límite moral. Y Engels cita los apuntes de Marx al respecto. Y cito textualmente ahora. Dice, en los tiempos primitivos, la hermana era la esposa y esto era moral. Por supuesto, así se inició la raza humana. Así que, como resultado no casual, el feminismo de tercera ola otorga no solo a los grupos conocidos de la ideología de género, sino que ya está empezando a darle los derechos humanos. Así que los viejos principios socialistas de lucha de clase, materialismo dialéctico, revolución proletaria, violencia guerrillera, fueron reemplazados por métodos de revolución del amor y la compasión para defender el feminismo radical, para defender el homosexualismo ideológico, el aborto como derecho de la mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo. Y ellos dicen ser los campeones de la
igualitarismo, de la inclusión, de la diversidad, de los derechos de la minoría, menos de los derechos de la mayoría de niños que son abortados. Porque todos aquellos son lindos disfraces que utilizan para dominar el mundo académico, para tener soldados para conquistar la sociedad. Tremendo, ¿eh? Ellos se enfocaron en buscar millonarios para que invierta en sus causas, inviertan en sus estrategias, para hegemonizar los medios de comunicación. Se compraron los medios de comunicación para dominar el mundo de las artes, para que el arte sea inclusivo de todas las desviaciones que se encuentran. La nueva izquierda quiere dejar sin sentido el mundo empresarial. Solo busca destruir el sentido común y lo convierte en el menos común de los sentidos. Es cierto, querido, ellos ya no usan ametralladoras, tampoco soldados revolucionarios, no para matar gente, sino matar las creencias de la gente que cree en Dios, que cree en la maldad, que cree en el pecado, que cree en la responsabilidad personal. Esta izquierda no trata de eliminar a Dios. Intentaron hacerlo. Dijeron que Dios se había muerto. Sigue tan vivito. Así que no intenta eliminar a Dios porque creen que no existe. ¿Cómo lo van a eliminar? Pero eliminar de los niños la idea de Dios. Eliminar de los niños la idea de que Dios existe, según ellos. El marxismo económico que explica la historia en base a los medios de producción y el marxismo cultural que comunica la destrucción de los grupos de poder y las ideas que han mantenido. Es decir, ¿a quién hay que destruir? Escuche, los blancos. ¿Usted sabe el odio que tienen aquí en Estados Unidos los negros contra los blancos? Es impresionante, impresionante. Los sembraron. Los blancos, el cristianismo. El hombre, porque el hombre, hay que destruir al hombre. Así que es el hombre el racista, el homofóbico, el lesbianofóbico, el xenofóbico. Entonces hay que defender al proletariado. Negros, hispanos, mujeres feministas, homosexuales, personas que entran ilegalmente al país. Hay que defender a todos. Porque la frustración se convierte en resentimiento. Y a los resentidos, la izquierda les apunta, ¿para qué? Para tener un ejército muy grande. Déjeme mencionar algunas cosas que creo que son importantes. Una mirada bíblica a las diferencias radicales entre el postmarxismo y el eterno cristianismo.